Nadie lo vio venir, nadie lo esperaba, pero en cuestión de segundos las redes sociales se paralizaron. El nombre de Ana Patricia Gámez comenzó a aparecer por todos lados, no por un nuevo proyecto, no por una entrevista alegre, sino por algo que estremeció a todos sus seguidores, una confesión repentina y angustiante que dejó a más de uno sin palabras. Todo comenzó una noche común. Ana Patricia, como siempre, había compartido una serie de historias en su cuenta de Instagram, una foto sonriente con sus hijos, un pequeño vídeo de su rutina diaria y un mensaje motivacional como los que suele publicar. Sin embargo, horas después, algo cambió. Una historia nueva, distinta, apareció de repente, un fondo negro, sin imágenes, sin música, solo un texto blanco que decía: "La vida puede cambiar en un segundo. Hoy necesito más que nunca sus oraciones. Él no está bien". Ese mensaje bastó para encender la alarma entre sus más de 2 millones de seguidores. ¿Quién no estaba bien? ¿A qué se refería? ¿Pasó algo con sus padres? ¿Con sus hijos? Las especulaciones comenzaron a circular de inmediato. Algunos creían que se trataba de una pérdida familiar, otros pensaban que era una reflexión espiritual. Pero para muchos, él no está bien, era una pista clara, algo le había pasado a su esposo. En cuestión de minutos comenzaron a llegar los comentarios. En sus fotos anteriores, donde antes había mensajes de cariño y apoyo, comenzaron a aparecer preguntas. ¿Estás bien, Ana? ¿Qué pasó con tu esposo? Estamos contigo, mucha fuerza. No nos dejes así, por favor. Pero Ana Patricia guardó silencio. No respondió, no publicó nada más. Esa historia fue lo último que compartió durante casi 24 horas, dejando a su comunidad en un estado de total incertidumbre. Los medios digitales reaccionaron casi al instante. Portales de noticias comenzaron a especular: Ana Patricia Gámez pide oraciones, ¿qué sucede en su vida personal? Problemas de salud en su familia, la presentadora rompe el silencio con un mensaje alarmante. Las búsquedas en Google se dispararon. Su nombre se volvió tendencia. Y lo más preocupante, no había ningún tipo de confirmación oficial. Todo era incertidumbre, todo era conjetura. En ese momento, los más fieles seguidores comenzaron a unir las piezas. En los últimos días, Ana Patricia había estado un poco más ausente en redes. Sus historias eran más esporádicas, sus publicaciones no tenían los textos largos y positivos que solía compartir. Incluso, en una entrevista reciente, se le había visto más seria de lo habitual. Algunos pensaron que solo era cansancio o concentración en nuevos proyectos. Pero ahora, con ese mensaje, todo cobraba un nuevo significado. Esa noche, las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Influencers, colegas del medio, excompañeros de trabajo y hasta algunos famosos comenzaron a compartir el mensaje en sus historias con oraciones, corazones y palabras de ánimo. La comunidad virtual se unió, sin saber exactamente qué estaba pasando, pero sabiendo que algo no andaba bien. Horas después, un detalle llamó la atención de muchos. En una historia anterior que Ana Patricia había compartido días antes, se le veía en una sala de espera de hospital, con el texto: "Aquí otra vez confiando en Dios". En ese momento pasó desapercibido. Pero ahora, con el nuevo mensaje, todos volvieron a verla con otros ojos. Era su esposo quien estaba internado. ¿Desde cuándo estaba enfermo? ¿Por qué nadie lo sabía? Ana Patricia siempre había sido muy cuidadosa con su vida privada. Aunque mostraba parte de su familia en redes, jamás exponía detalles delicados. Pero ese mensaje, esa súplica por oraciones, mostraba que esta vez era diferente. Esta vez, el dolor la estaba sobrepasando. Finalmente, cerca de las 10 de la noche del día siguiente, Ana Patricia reapareció. No con un vídeo, no con una explicación extensa, sino con una imagen. Un corazón blanco sobre un fondo gris. Y un texto simple: "Gracias por su amor. Por ahora, no puedo hablar, pero cuando esté lista, lo haré. Solo pidan por él". Ese mensaje, aunque corto, lo dijo todo. Confirmaba lo que muchos temían: su esposo estaba grave. Y ella, en medio del dolor, apenas encontraba fuerzas para mantenerse en pie. Así comenzó esta historia, con una publicación que partió el alma de miles. Con una confesión inesperada que nos recordó lo frágil que puede ser la vida.
Pero lo que vendría después, lo que revelaría Ana Patricia más adelante, eso nadie estaba preparado para escucharlo. Cuando Ana Patricia Gámez compartió aquella inesperada confesión en sus redes sociales, nadie estaba preparado para lo que vendría después. Los comentarios no se hicieron esperar, y mientras unos mostraban apoyo incondicional, otros comenzaron a preguntarse qué había detrás de ese mensaje tan cargado de dolor pero a la vez tan misterioso. La frase, por favor, oren por él, quedó grabada en la memoria de sus seguidores. Pero, ¿por quién orar exactamente? ¿Qué estaba ocurriendo? La incertidumbre crecía como una sombra que se esparcía con rapidez. En las horas siguientes, los medios digitales comenzaron a especular. Algunos aseguraban que su esposo, el empresario y comunicador Luis Carlos Martínez, habría sufrido un accidente. Otros hablaban de una enfermedad súbita, silenciosa, que lo mantenía hospitalizado en un estado delicado. Pero nadie sabía con certeza qué estaba pasando. Ana Patricia, siempre tan comunicativa, guardó silencio. Y ese silencio, lejos de calmar, encendió aún más la curiosidad colectiva. ¿Por qué no decía nada más? ¿Estaba protegiendo la privacidad de su esposo, o era algo tan grave que ni siquiera encontraba las palabras? Una fuente cercana a la familia, bajo condición de anonimato, comentó que la pareja había estado lidiando con una situación de salud complicada desde hacía semanas, pero que lo habían mantenido en secreto para no alarmar a la familia y, mucho menos, al público. «Es algo serio», dijo. «Muy serio». Mientras tanto, usuarios en redes empezaron a recopilar detalles de las últimas apariciones públicas de Ana Patricia y Luis Carlos. En los más recientes eventos, él no había estado presente. Las fotos, los videos, todo lo confirmaba. Había desaparecido de los reflectores. Incluso en publicaciones familiares donde antes era habitual verlo sonriendo junto a sus hijos, su ausencia era notoria. La especulación se convirtió en preocupación colectiva. Algunos fans recordaban cómo Ana Patricia, en una entrevista pasada, había mencionado que su esposo tenía antecedentes de presión alta y otros problemas cardiovasculares. Se trataba entonces de un problema del corazón. Había sufrido un infarto. Lo más inquietante era el lenguaje que Ana usó en sus publicaciones. Palabras como fe, lucha, esperanza y no nos dejen solos provocaron escalofríos entre sus seguidores más cercanos. Esas no eran palabras que se usaran para describir algo pasajero. Había un tono definitivo en su voz, una angustia que solo nace del miedo real a perder a alguien. Algunos periodistas intentaron obtener respuestas contactando directamente con el entorno de la conductora, pero todos los intentos fueron en vano. Las llamadas no eran respondidas, los mensajes ignorados. Ni siquiera Univisión, cadena donde Ana Patricia trabajó durante muchos años, emitió alguna información oficial. El hermetismo era absoluto. En medio de todo este misterio, un vídeo comenzó a circular en TikTok donde se aseguraba que Luis Carlos habría sido ingresado de emergencia a una clínica de Miami tras presentar síntomas graves durante la noche. El vídeo, aunque no verificado, mostraba una ambulancia estacionada fuera de una conocida clínica privada. La voz en off decía que se trataba del esposo de Ana Patricia. ¿Era real, o simplemente una exageración viral? Horas después, otra pista agitó aún más la red. Una imagen filtrada mostraba a Ana Patricia entrando por la puerta de emergencias del mismo centro médico. Su rostro, visiblemente afectado, sin maquillaje y con gafas oscuras, reflejaba una mezcla de tristeza y agotamiento. Esa imagen recorrió las redes como pólvora. El público estaba más confundido que nunca. La falta de un parte médico oficial, las indirectas en redes sociales, las fotos filtradas y las teorías de los fans generaron un torbellino de emociones. Algunos pensaban que estaban siendo manipulados mediáticamente. Otros simplemente oraban por una pronta recuperación. Pero todos coincidían en algo, había algo muy grave ocurriendo, y el silencio de Ana Patricia no era casual. Lo más perturbador fue un último mensaje que publicó en sus historias 24 horas después del primero. Cuando crees que todo está bien, la vida te recuerda lo frágil que somos. Solo queda rezar y esperar. Esa frase cayó como un golpe directo al corazón de quienes la leyeron.
¿Estaba preparando a sus seguidores para lo peor? ¿O simplemente buscando consuelo en medio del caos? El misterio se había convertido en un laberinto sin salida. Y mientras el mundo esperaba respuestas, Ana Patricia se refugiaba en su círculo más íntimo, aferrándose a la esperanza, mientras una nación entera seguía pendiente de su historia, de su dolor y sobre todo del destino de su esposo. ¿Qué le pasó realmente? ¿Sobrevivirá? ¿O estamos ante una tragedia que nadie quiere enfrentar? Ana Patricia Gámez, conocida por su carisma y sonrisa inquebrantable frente a las cámaras, llevaba semanas mostrando una actitud distinta. Sus seguidores más fieles notaron que su energía habitual estaba opacada, sus sonrisas eran breves, y sus intervenciones en televisión ya no tenían la chispa que siempre la caracterizó. Muchos pensaban que tal vez se trataba del estrés del trabajo, o quizá de un descanso que necesitaba. Pero la realidad era mucho más profunda y devastadora, su esposo estaba grave, y el peso de esa noticia la estaba consumiendo en silencio. Durante varios programas de televisión en los que participó, Ana Patricia se mantuvo estoica. Respondía a las preguntas con frases cortas, evitaba hablar de su vida personal y, en más de una ocasión, sus ojos vidriosos parecían a punto de derramar una lágrima. Sin embargo, nadie del equipo de producción ni sus compañeros se atrevían a preguntarle directamente qué ocurría. Había un pacto implícito de respeto hacia su vida privada. Pero el silencio comenzaba a ser incómodo. Todo cambió el día en que, sin previo aviso, Ana Patricia hizo una pausa prolongada durante una transmisión en vivo. Mientras uno de sus compañeros presentaba una nota de entretenimiento, ella bajó la mirada y, cuando la cámara regresó a ella, simplemente no pudo continuar. El conductor a su lado trató de cubrir el momento, pero la tensión fue evidente. Las redes sociales estallaron con mensajes de preocupación. ¿Qué le pasa a Ana Patricia? ¿Está bien? ¿Alguien sabe qué ocurre con su familia? Fue al día siguiente, en una entrevista exclusiva para una cadena de televisión hermana, donde Ana Patricia decidió romper el silencio. Vestida de manera sobria y con los ojos visiblemente hinchados por el llanto, Ana comenzó diciendo: «He guardado esto dentro de mí por respeto a mi familia, pero ya no puedo más». La conductora que la entrevistaba la tomó de la mano. Se hizo un silencio profundo. Y entonces Ana lo dijo con voz entrecortada: «Mi esposo está muy grave, está hospitalizado desde hace varios días y los médicos no nos dan muchas esperanzas». La noticia cayó como una bomba. Aquella mujer fuerte y alegre que durante años había acompañado a millones en sus hogares, ahora mostraba su dolor más profundo en televisión. Ana relató que su esposo llevaba tiempo batallando en silencio con una enfermedad que prefirieron mantener en privado. Pero los últimos exámenes revelaron un cuadro complejo. La situación se volvió crítica de un momento a otro. Ella se debatía entre seguir con su trabajo o permanecer a su lado, y esa dualidad la había destrozado emocionalmente. «He intentado ser fuerte frente a las cámaras», dijo Ana entre lágrimas, «pero cada día es más difícil cuando sé que en cualquier momento podría perder al amor de mi vida». La revelación fue tan fuerte que el programa decidió cortar la entrevista brevemente para ir a comerciales. En redes sociales, miles de personas comenzaron a enviar mensajes de apoyo, oraciones y palabras de aliento para Ana Patricia y su esposo. Celebridades, compañeros del medio y hasta figuras políticas expresaron su solidaridad. Cuando el programa regresó del corte, Ana habló también del impacto que esta situación tuvo en su hija pequeña. «Ella no entiende por qué papá no está en casa, y cada noche me pregunta si ya va a volver. No sé cómo explicarle que su papá está luchando por su vida». Las lágrimas eran incontenibles. La audiencia estaba conmocionada. Aquella entrevista no solo mostró el lado más humano de Ana Patricia Gámez, sino también la carga emocional que muchas figuras públicas enfrentan mientras intentan mantener su imagen frente a millones. Pero hubo una frase que quedó grabada en la mente de todos los televidentes. Una frase que Ana pronunció casi al final, con la mirada perdida, como hablando más para sí misma que para el público. «Si lo pierdo, no sé cómo seguiré. Él es mi pilar, mi mejor amigo, el padre de mi hija, mi todo». El impacto de esa revelación fue inmediato.
Muchos programas de farándula quisieron retomar la noticia, pero Ana prefirió guardar silencio después de esa entrevista. No volvió a hablar del tema en televisión. No publicó más detalles en redes sociales. Era como si hubiera entregado su último suspiro público y ahora necesitara refugiarse en la intimidad para acompañar a su esposo en esa difícil batalla. Aquel capítulo marcó un antes y un después en la carrera de Ana Patricia Gámez. No por el escándalo, sino por la honestidad y el valor con el que mostró su dolor. La mujer fuerte que había inspirado a tantas ahora necesitaba del apoyo de todos. El ambiente dentro del hospital se convirtió en una mezcla entre la esperanza y la incertidumbre. Ana Patricia Gámez caminaba por los pasillos con el corazón en la garganta, viendo cómo la vida de su esposo pendía de un hilo. Los médicos iban y venían con informes clínicos, términos técnicos que solo parecían aumentar su desesperación. Aunque había cámaras esperando fuera del hospital, esperando una palabra suya, Ana optó por el silencio, priorizando su dolor y el bienestar de su familia. Los días se volvían eternos. La habitación donde estaba internado su esposo era custodiada por personal médico especializado. Solo unos pocos autorizados podían entrar y Ana era una de ellos. Entraba con mascarilla, bata y guantes, pero con una expresión en el rostro que hablaba más que 1000 palabras: miedo, angustia, agotamiento. Las máquinas no dejaban de sonar. Monitores cardíacos, respiradores, análisis constantes. Ana se sentaba a su lado, le tomaba la mano, le hablaba al oído esperando una señal, un movimiento, un suspiro más fuerte. Su esposo, un hombre que siempre había sido fuerte, ahora yacía débil, con el rostro pálido y los labios resecos, conectado a tubos que le ayudaban a seguir respirando. Mientras tanto, las redes sociales estallaban en rumores, mensajes de apoyo, teorías, incluso críticas sin fundamento. Muchos especulaban sobre lo que realmente estaba ocurriendo, pero pocos sabían la verdad. Su esposo estaba luchando por su vida y Ana lo acompañaba en cada minuto de esa batalla. El diagnóstico médico seguía siendo reservado. Algunos exámenes mostraban mejoras leves, otros no eran alentadores. El equipo médico decidió intentar un tratamiento experimental, uno que podría marcar la diferencia, pero también con riesgos considerables. Ana tuvo que firmar autorizaciones, leer consentimientos, y aún así, la incertidumbre la devoraba. En ese momento, la conductora de televisión no era más que una esposa, una mujer rota por dentro que se aferraba a la fe, a la ciencia y al amor para no caer. Dormía en una silla plegable junto a la cama, con el celular en mano por si llegaba algún mensaje importante. Cada notificación la hacía saltar del asiento. Los médicos reconocieron que, pese a la gravedad del caso, su esposo estaba demostrando una voluntad de vivir impresionante. Su organismo, aunque debilitado, resistía los embates de la enfermedad. Es un luchador, le decían los doctores a Ana, dándole una chispa de esperanza. A veces, esa chispa era suficiente para que ella respirara profundo y se preparara para otro día de batalla. Dentro del hospital se vivían horas críticas. Un día, a las 3 de la madrugada, sonaron las alarmas. Ana se levantó de inmediato y corrió hacia la habitación. El personal médico trabajaba contrarreloj, estabilizando a su esposo que había sufrido una descompensación grave. Ana se quedó afuera de la habitación, llorando, rezando, abrazando una foto familiar. Sentía que el mundo se le desmoronaba, que el final estaba cada vez más cerca. Pero, increíblemente, esa noche su esposo resistió. Y aunque su salud seguía frágil, ese episodio marcó un antes y un después. Fue el momento en que Ana comprendió que, aunque el dolor era insoportable, debía seguir fuerte. No solo por su esposo, sino también por sus hijos, su familia y por ella misma. Los doctores empezaron a hablar de una etapa crítica superada, aunque con cautela. Había un largo camino por recorrer, pero ya no todo era oscuridad. Ana volvió a las redes, sin dar detalles, pero con una frase que conmovió a todos: no se imaginan cuántas veces hemos estado a punto de rendirnos. Pero no lo haremos. Gracias por su amor. El silencio que Ana Patricia Gámez había guardado durante semanas finalmente se rompió la tarde del viernes cuando decidió encender su cámara, mirar de frente al público y contar su verdad. Con lágrimas en los ojos, la presentadora dejó ver un rostro agotado, distinto al que miles de televidentes estaban acostumbrados a ver cada mañana en la televisión.
Ya no se trataba de un rumor o una especulación de redes, la salud de su esposo, Luis Carlos Martínez, se encontraba en una situación verdaderamente crítica. En una transmisión en vivo que duró poco más de 7 minutos, Ana Patricia habló sin filtros. Confirmó lo que tanto se temía: Luis Carlos había sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune degenerativa que lo estaba afectando gravemente. Su estado de salud era delicado y los médicos estaban haciendo lo posible para mantenerlo estable. La vida nos cambia en un segundo y ahora más que nunca entendemos lo frágil que todo puede ser. Luis está luchando con todo su corazón, con toda su fuerza, y nosotros, su familia, estamos a su lado cada segundo, dijo Ana Patricia conteniendo el llanto. La noticia impactó a sus seguidores. Aunque había dado señales vagas en publicaciones anteriores, nadie se imaginaba el nivel de gravedad. Las imágenes que acompañaron su transmisión, donde se mostraban tomas breves del hospital y una fotografía de la mano de Ana sosteniendo la de su esposo conectada a varios tubos, dejaron al público con el alma en vilo. Pero fue el final de su mensaje lo que conmovió profundamente a sus fans. Con voz entrecortada, Ana compartió una carta escrita por Luis Carlos antes de que su estado se agravara. En ella, él pedía que, pase lo que pase, su historia no se convirtiera en motivo de tristeza, sino de fortaleza para quienes también enfrentan batallas silenciosas. Si están leyendo esto, es porque el momento difícil ha llegado. Pero quiero que sepan que amé mi vida, a mi esposa, a mis hijos, y que no me arrepiento de nada. Si mi historia sirve para que alguien más valore su presente, entonces habrá valido la pena, se leía en la carta. Las palabras de Ana cerraron la transmisión como un llamado a la esperanza, pero también a la reflexión. Hoy no les hablo como figura pública. Les hablo como esposa, como madre, como mujer que también llora en silencio. Gracias por cada mensaje, por cada oración. No estamos solos y eso lo sentimos con cada uno de ustedes. Con ese emotivo mensaje, el vídeo concluyó, dejando a los seguidores consternados y conmovidos. Las redes se llenaron de mensajes de aliento, solidaridad y oraciones por la pronta recuperación de Luis Carlos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia profundamente conmovedora. Si te ha tocado el corazón, comparte este vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Este es tu canal Secretos de Historia, donde te contamos lo que otros callan. Y si vas a comentar, hazlo con respeto hacia las personas de las que hablamos aquí. Nos vemos en el próximo video.